Ore conmigo. Señor, te damos gracias hoy una vez más. Gracias te damos por tu palabra, por el privilegio que nos das, Señor, de tenerla. Y te pedimos hoy, Dios, que tu palabra sea hablando a nuestro corazón, Dios, transformando nuestras vidas. Cristo Jesús. Amén. Génesis capítulo 2, verso 18. Dice así la palabra: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Este pasaje es muy conocido en la iglesia de Dios. Es un pasaje que nos muestra el origen de la humanidad. La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo creó. Amén. Pero se dio cuenta Dios de algo, y de hecho Dios todo lo que hace es bueno, ¿cierto? Y dice la Biblia que consideró Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo, y decide entonces hacerle una ayuda que encajara perfectamente. Idónea quiere decir adecuada, perfecta, que encajara. Y dice entonces que decidió hacerle una ayuda idónea. Pero Dios empezó haciendo algo. Dice que empezó a tomar de la tierra y creó a los animales, ¿cierto? Y los llevó hasta Adán. En otra versión dice: y se los presentó a Adán para ver a Adán cómo los iba de llamar. Dios quería saber para Adán el contexto de los animales, cómo o qué podían significar para él. Entonces Adán le pone nombre, dice ahí, a todos los animales. En una versión dice: a los animales domésticos los llamó de tal forma y a los salvajes de tal forma. Pero Adán no halló ayuda idónea en los animales. Dios quería, creo que, dejar claro en ese momento a este hombre que la ayuda idónea no iba a estar dentro de los animales, ¿cierto? Entonces Dios tomó una determinación. Dice que al mejor estilo de lo que hoy podríamos llamar una cirugía perfecta, dice que tomó a Adán y lo hizo caer en un sueño profundo. Cualquiera diría en este tiempo, lo anestesió para que durmiera, ¿cierto? Para poder intervenirlo quirúrgicamente. Y dice que le abrió en su carne y le sacó una costilla. ¿De qué lado habrá sido la incisión? Pues no lo describe, pero lo cierto es que Dios abre, saca una costilla y vuelve, dice aquí, a cerrar la carne, ¿cierto? Le hizo una operación perfecta. Dios lo pudo haber tomado de la tierra, ¿verdad? Voy a hacer una mujer y la voy a crear de la tierra. Pero Él tenía un propósito claro y específico. Vino y lo sacó de su mismo cuerpo, del cuerpo del hombre, sacó la costilla. Cuando saca la costilla, dice que hace la mujer y luego ya se la presenta a Adán. Ya Adán despierto se la presenta.
Y Dios prestó la misma atención que cuando le presentó a los animales al frente. Entonces, ¿qué dijo Adán? Adán dijo: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta se llama varona, porque del varón fue tomada. En otra versión dice: por fin, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y de este pasaje, Dios le quiso dar a entender a Adán, y hoy nos hace entender que definitivamente cualquier lineamiento que se haga por fuera de este orden, definitivamente sería algo depravado, una depravación. Pensar que un animal puede llegar a ser una ayuda idónea, entendiendo todo lo que implica una ayuda idónea, eso es delante de Dios una aberración. Y luego dice el 24: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Este versículo 25 nos muestra la condición del hombre antes del pecado, ¿cierto? Antes de que pecara. La Biblia muestra que aún estando desnudos no sentían vergüenza. No había razón del por qué. Pero cuando el hombre peca, la Biblia enseña que entra, por tanto, la inmundicia al hombre, la condenación al hombre. La Biblia dice que, o nos enseña que por el pecado entra la vulgaridad, la depravación, la inmoralidad al hombre, y entonces ya el pecado hace sentir la vergüenza. Fue por el pecado. Entonces fíjese lo que dice el 24, y le animo a que preste muchísima atención en este versículo 24. Dice: por tanto dejará el hombre a su papá y a su mamá, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Cuando habla de volver a ser, o de ser una sola carne, no estaba diciendo cosas distintas, que volvería, digamos, a su estado inicial. Recuerden que era un solo hombre, y de allí salió la mujer. Cuando el hombre y la mujer se unen en una relación sexual, en una relación marital, vienen nuevamente a ser como en el principio, uno solo, una sola carne. La Biblia así lo enseña, donde hay una unidad de pensamiento, o más bien una unidad de sentimiento, una unidad espiritual, una unidad física también, cuando se es una sola carne. Pero para llegar a esa condición dice que el hombre debe dejar a su padre y a su madre. Hay tres lineamientos que nos da el versículo 24 que es necesario que hoy lo tengamos presente para nuestra vida, para orientar bien a nuestros hijos. Y el primero es ese, que dejará el hombre a su papá y a su mamá. No es posible que una persona que decida llevar una vida con su pareja, o no es conveniente, no es el orden bíblico, que decida seguir viviendo bajo la tutela de sus padres. No es la orientación bíblica. Que usted decida, o que tal persona decida casarse o llevarse a una mujer a vivir, pero se la lleva a la casa de la suegra o a la casa de sus padres. No es la orientación bíblica. Dice que debe salir de la tutela de sus padres, debe salir a hacer su propia vida en su hogar. No es una ayuda, si usted quiere ayudar realmente a sus hijos que ya tienen edad de casarse, no es ayuda a decirle, bueno, organícense, cásense y acá viven en una habitación, en un cuarto. Eso no es una ayuda realmente. Es necesario que el hombre deje a su papá y a su mamá, es el orden bíblico. Y lo podemos describir algunas razones por cosas muy sencillas, como por ejemplo, si usted decide casarse o llevarse a una mujer a vivir a su casa o a la casa de sus papás, la casa de sus suegros, usted se va a dar cuenta de que no es necesario comprar, por ejemplo, un tenedor o un cuchillo, porque ya su suegro lo tiene o su mamá lo tiene. Entonces no va a ser necesario que usted compre cosas tan sencillas como esa. Y en última, lo que va a hacer es que usted no pueda crecer familiarmente con su pareja.
Entonces le aconsejo a mi hermano, no le diga a su hijo, cásate y te vienes a una habitación acá, porque no es el orden bíblico. Y si usted que es joven y se va a casar, determine abrirse con su esposa, su esposo de su padre y de su madre. ¿De acuerdo, hermano? Amén. El otro principio que nos muestra este pasaje es que se uniría a su mujer el hombre. Por tanto, la mujer también se uniría a su marido, ¿cierto? Y esa unión hace referencia a un pacto que deben hacer ellos de unidad. Y que además es instituido por el mismo Dios. Es un pacto delante de Dios que conocemos como matrimonio. Es incorrecto eso que le llaman ahora de unión libre o sexo libre, en el que pueden estar juntos, pero vivir sin un acuerdo real delante de Dios, un pacto de unidad. Y normalmente una pareja que vive en unión libre o novios que tienen relaciones y cada uno vive por su lado, es muy habitual que sean excesivamente celosos. Y lo son con razón, porque no hay un acuerdo, no hay un pacto que al menos le haga entender a la otra persona que la decisión de vivir juntos es verdadera, es perfecta, es completa, es delante de Dios, que en última fue el que instituyó el matrimonio. Entonces, cuando habla de unirse a su mujer, es que debe haber y debe existir el matrimonio. Si usted está en esa condición, por ejemplo, de que aún no se ha casado, viviendo en unión libre, haga la determinación, tómela, de casarse con su esposa o con su esposo. Acá en la iglesia usted puede recibir toda la orientación del caso para que lo haga y esté acorde en el orden bíblico. Amén, hermano. Y el tercer principio que muestra sería, dice, serán una sola carne. Ahí está hablando, como lo decíamos hace un momento, de unirse en una relación conyugal, es decir, en una relación sexual entre marido y mujer, entre esposos. El sexo, aquí vemos que lo inventó Dios, y lo inventó para que hubiera la recreación, para que hubiera la procreación, pero dentro del marco del matrimonio. Es allí donde Dios lo instaura. Cuando el hombre peca, se pervierte ese propósito de Dios. Y es cuando hay una cantidad de aberraciones que hoy el mundo, algunos políticos, intentan imponer como normales y como aceptables, pero que son, desde el punto de vista bíblico, inaceptables. Y esto de ser una sola carne debe ser una determinación de ambos en la pareja. La Biblia nos enseña, 1 Corintios capítulo 7, verso 3. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente a la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Amén. Este pasaje nos enseña de forma clara que, contrario a lo que algunos intentan decir, el sexo dentro del matrimonio no solo es puro y santo, sino que además ayuda a mantener libre de tentación nuestra pareja y nuestra familia. Amén, hermano. Se ha distorsionado tanto la idea de las relaciones sexuales que aún se intenta decir en contextos religiosos que es malo dentro del matrimonio tener relaciones sexuales. Aún hasta allá se insinúa, tal vez no se dice de forma directa, pero se insinúa. Lo que está aconsejando aquí el apóstol es todo lo contrario. Le está diciendo, mujer, no te niegues a tu esposo. Si tu esposo quiere tener intimidad contigo, tenla. Y el marido no se niega a su esposo, a menos que haya un acuerdo de no hacerlo.
A menos de que tal vez el hombre dé una explicación a la mujer o la mujer le dé una explicación al hombre, mira, no por esto, haya ese acuerdo, la Biblia dice bien si hay un acuerdo. Pero aun cuando hay acuerdo, dice la Biblia, no sean acuerdos muy largos. No sean acuerdos muy largos porque se le puede dar cabida a la tentación. A ver, hermano, es sencillo el principio. Y creo que como iglesia santa, delante de Dios, podemos hablar con libertad del tema. Es voluntad de Dios que la relación sexual en el matrimonio sea pura, sea santa. De ninguna manera se debe satanizar la relación sexual, como algunos intentan hacerlo. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 3. Vamos a leerlo desde el 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. La religiosidad dice, por ejemplo, algunos grupos religiosos dicen, si el hombre se dedica al ministerio, se dedica a un obispado, a un sacerdocio, no debe casarse, está prohibido casarse. Pero la Biblia no enseña eso. Por el contrario, la Biblia dice que el obispo debe ser marido ¿de qué? De una sola mujer. Entonces es de demonios decir que el hombre que se dedica al sacerdocio no debe casarse. Y entre otras cosas, todos hemos visto el desastre de inmoralidad que ha ocasionado una determinación como esa. Entonces, contrario a lo que se piensa, lo malo no es que la pareja casada tenga una vida sexual estable, sino lo malo sería que no la tuvieran. Abrirle la puerta al enemigo sería no tenerla. Y en eso creo, hermanos, porque entiendo que es por el Espíritu Santo que estoy predicando esta palabra, que lo tome en su corazón y determine vivirlo. Porque no estamos hablando de algo sucio por fuera, estamos hablando de la sexualidad dentro del matrimonio, que es útil para el Señor, que le agrada al Señor, que es útil para la vida de familia y de pareja, y que además Dios lo creó. Amén, hermano. Entonces, dele la gloria al Señor por eso. Entonces, el Señor establece desde el principio que el hombre dejaría a su papá y a su mamá, se unirían a su mujer y los dos serían una sola carne. Allí Dios lo estableció. Nos queda claro que no, esa sola carne no sería con animales, por ejemplo. Eso queda claro y es una aberración según el libro de Levíticos, el pensar ayuntamiento con animales. Está claro que Dios creó varón y hembra y que la costilla fue la del hombre y con ella construyó una mujer. Cierto, por tanto la ayuda idónea no sería ni hombre con hombre ni mujer con mujer. Eso la Biblia lo enseña como una aberración. Está establecido que sea un hombre y que sea una mujer las que armen la pareja. Amén, hermanos. Aunque en la sociedad se quiera decir otra cosa, aunque los políticos hoy estén tratando de imponer cosas distintas, nosotros sabemos que la palabra es cierta y que aplica para todos los tiempos. Pero entonces, con base a este pasaje, hubo algunas personas en los tiempos de Jesús que se le acercaron, tratando de tentar a Jesús. Le invito a que vaya al Evangelio según San Mateo, capítulo 19. Dice el versículo 3: Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Jesús respondiendo les dijo:
¿No habéis leído que Él los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén, hermano. Fíjense que cuando Dios lo estableció, el Señor dice, bueno, y los dos serán una sola carne, y si no se ponen de acuerdo, se separan. Eso no lo dijo el Señor. El Señor dijo, y los dos serán una sola carne, y Jesús lo reafirmó. Jesús dijo, por tanto, no separe el hombre lo que ya Dios juntó. Preocupa al Señor. Y yo sé que esa es una carga del corazón de Dios. Puede parecer extraño que Dios diga le preocupe, pero es una carga que en la iglesia del Señor se hable del divorcio como si fuera parte de nuestra doctrina ya. Se habla de divorcio como que si fuera normal entre nosotros. Eso no fue lo que el Señor estableció desde el principio. Eso no fue lo que el Señor estableció. El Señor estableció que iban a ser los dos una sola carne. El Señor los juntaba. Entonces, hermanos, debemos sacar de nuestro vocabulario la palabra divorcio cuando tenemos algún tipo de diálogo con nuestras esposas, por ejemplo. La palabra separación no debe caber en el matrimonio, porque Dios lo juntó para siempre. Amén, hermano. Duele escuchar de pastores divorciados y con una facilidad porque dicen no nos entendimos. Pero eso no es el orden de Dios. Y aquellos que se van a casar, que están próximos a casarse, entienda hoy que el matrimonio es una determinación para toda la vida. Que van a haber dificultades, seguramente lo van a haber. Comentábamos en la segunda escuela cuando uno de los últimos matrimonios que se hizo aquí, se casó Javier Ortega. Entonces el pastor Eddie Pinto se paró aquí mismo, seguramente tal vez hasta con este mismo micrófono, y les dijo, ustedes se van a casar hoy, pero entiendan una cosa, que seguramente el matrimonio va a traer dificultades también. Seguramente van a tener desacuerdos. Seguramente el carácter de ella en muchas cosas no te va a agradar a ti y viceversa. Pero ustedes son un matrimonio para toda la vida y todas esas situaciones les toca superarlas. Y yo creo que ellos lo entendieron bien y todos los que estábamos aquí pudimos tomar ese mensaje también aquella noche. Entonces, hermano, hoy vamos a hacer una renuncia a ese término en medio de nuestros matrimonios. El divorcio no tiene cabida en nuestros matrimonios. El divorcio causa un traumatismo tan fuerte en los hijos, en la misma persona. Definitivamente el divorcio no soluciona nada, por el contrario, crea muchísimo más daño. Entonces yo le pido hoy a que hagamos una renuncia, no sé si le parece. Hoy renunciemos todos al término divorcio o separación de nuestra boca. Que en ninguna discusión de pareja salga a relucir, entonces yo me voy, entonces nos divorciamos, entonces hasta aquí llegó esto. Porque eso no fue lo que establece la Biblia. ¿Qué tal si hacemos una renuncia antes de terminar aquí a ese término? No sé si usted está de acuerdo conmigo. Levante su mano todo aquel que esté dispuesto a renunciar de su vocabulario de esa palabra. Solo algunos cuantos. Bueno, todo el que esté dispuesto, vamos a hacerlo en esta hora. Pero hoy vamos a renunciar a eso en nuestras casas, en nuestra mente, en nuestra iglesia. Amén, hermano. Entonces repita conmigo. En el nombre de Jesús, yo renuncio
a todo divorcio y toda separación en medio de mi hogar. Declaro sin poder todo divorcio, toda separación en medio de mis hijos. Declaro sin poder y sin autoridad todo divorcio, toda separación en medio de mis nietos. Toda motivación de divorcio fuera. Dígalo conmigo, toda motivación de divorcio fuera. En el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Señor por la victoria sobre toda ideología y sobre toda motivación extraña. Y mientras orábamos sobre esta enseñanza, entendimos la necesidad que la iglesia entienda que hay un trabajo de parejas también acá. Está Lucy y Marco Javier, ellos no están aquí ahora, pero entendiendo que las dificultades en el matrimonio son reales, a veces son muy complejas, la iglesia se brinda a dar apoyo precisamente en esas circunstancias. Aquí tenemos al pastor Alberto con su esposa, tenemos a Lucy y Marco Javier que están trabajando en ese tema, a los pastores juveniles que pueden estar trabajando y pueden ayudarle a usted en esas circunstancias difíciles que hay. Y sí se puede salir adelante aún en medio de las circunstancias por muy complejas que sean. Cuando los casados hacemos un pacto de matrimonio, decimos que amaríamos hasta que la muerte nos separe. Yo diría que aún hasta casos de infidelidad que son profundamente complicados, siempre habría una oportunidad también de restauración y de perdón si la persona realmente lo decide. Pero puede existir, y es el propósito de Dios, que para nuestra iglesia haya esa sanidad. Esta mañana vamos a hacer una oración a Dios, especialmente por la familia, por las parejas que están aquí presentes. Vamos a orar a Dios, porque sé que hay una guerra espiritual. Dios creó a Adán y Eva y les dio la orden de que se multiplicaran, de que armaran familia. Era el deseo de Dios. En Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Dios llamó a familias, ¿cierto? Y hay una guerra espiritual, hay un enfoque de destruir precisamente la familia. Y hoy vamos a orar especialmente por las parejas, por las familias en esta mañana.